Relaciones método de tiempo-costo. Las mejores estimaciones generalmente se obtendrán de las personas supervisarán el trabajo o quien haya tenido tal experiencia. Estas dimensiones son tiempo, costo, realización. En una red PER hay dos tiempos de cálculo de tiempo en costo para cada actividad. Una de ellas es la estimación normal y otra la emergencia o determinación acelerada. Método de reproducción por siglo. Este método es conveniente usar una tabla para proceder a hacer reducciones de manera sistemática, considerando todos los métodos, los factores involucrados. El siglo en cual se refiere al orden de los intentos de red HL afectadas, en donde se alistan todas las orugas libres que serán afectadas al reducir las actividades seleccionadas a la actividad relevante. Método de aproximación de SIM-SAM. ¿Qué es y consiste el método SAS para determinar los costos? Se refiere al método aproximado de SIMS para determinar los costos contra tiempo y herramientas para la toma de decisiones de administración. Metodología SAM consiste en observar personas, productos y situaciones de manera específica y según el criterio determinado de antemano. Organización de los recursos. Es la manera en que la economía distribuye sus recursos entre los posibles usos para producir un determinado bien. La planificación en la práctica sufre insuficiencias que tienen su origen sobre todo en las técnicas y los métodos de planificación y en particular en el cálculo económico. Asignación de recursos. La asignación de recursos es la distribución de activos productivos en sus diferentes usos. El asunto de la asignación de recursos se origina de cómo las sociedades buscan balancear los recursos limitados como el capital, el trabajo y la tierra, frente a diversas y limitadas necesidades de sus integrantes. Balanceo de recursos. El balanceo de recursos trata de no asignarle más recursos a la actividad que a otra, de tener que controlarlos. ¿Dónde lo introduce el Microsoft PowerPoint? Los vínculos que aparece al final de este artículo le hallarán en general la mayor parte de la información sobre los costos se produce en una hoja de recursos. Allí es donde se indica si un costo se debe a trabajadores por horas, a salarios, costos contractuales de consultores, costos fijos, puntuales, de manera de los materiales por el proyecto, etc. Ejemplo 2. Usted es un avenizado director de proyecto. Hace mucho tiempo que es un director de proyecto y ha realizado programas informáticos para la reducción de proyectos amplificados, concluyendo, conoce diferente entre B, A y C y el E, A, C y puede calcular el valor presente neto de un proyecto como nadie. Ahora quiere aprender a hacer el mismo en Proje 2010. Ver el Proje ofrece características solicitadas para controlar el presupuesto mediante la administración de los cambios relacionados en los costos y en líneas de base de costo. No obstante, debe recordar que cuando más grande se emplea su organización de más cosas, se detendrá a preocupar ahora de introducir, analizar y controlar los costos.